ellos y aún decían: la sangre de ese hombre caiga sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos, hermano. Pero mira el verso 29, ¿está conmigo ahí? No se me duerma. ¿Está conmigo ahí? Verso 29. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer ¿a quién? A Dios. Antes que a los hombres. Ahí está un principio para el cristiano. Escuchen, la Biblia nos manda a los cristianos a obedecer las autoridades humanas, ¿sí o no? Pero cuando las autoridades humanas nos llevan o nos incitan a practicar algo contrario a Dios, nuestra primer lealtad tiene que ser para con Dios siempre. Mire, les voy a leer unos pasajes. Dice, hermano, en Romanos capítulo 13, verso 1. Yo sé que si usted es lector, usted los conoce, pero yo se los quiero leer de cualquier forma. Romanos capítulo 13, verso 1. Mire lo que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades humanas Dios las permitió, y por eso la Biblia nos dice a los cristianos: sométanse a las autoridades humanas. No sé si ustedes miraron el año pasado, hermano. Ahora yo no los juzgo, más bien oro por ellos. El año pasado, se me hace que sí fue el año pasado, en el internet, un video viral de un pastor, su esposa y dos de sus hijos se agarraron mano a mano con los policías allá en Atlanta, hermano. ¿Cuántos miraron ese video? Solo 3 somos los chismosos, ¿verdad? Yo, los hermanos allá. Los demás no miran esas cosas. Bueno, yo sí lo vi, y mis hermanos también. Allá en Atlanta, fíjese lo que pasó, hermano. Pero vuelvo a repetir, yo no lo juzgo, yo oro por ese pastor. Pero yo no sé qué le pasó. Mire, en el video, el pastor tiene 2 hijos, se mira en el video, 2 jóvenes. Aparentemente, el más chico se había robado a la novia, algo así, para variar, ¿verdad? Se había robado a la novia. Entonces la mamá de la muchacha andaba buscando a la muchachita. Supo que pues estaba ahí con ellos. El muchachito estaba, hermano, en la troca, yo supongo que era del pastor, del papá, con la muchacha adentro. Llega la policía y la policía pide hablar, pide a la muchacha que se baje. Entonces el otro hermano mayorcito, luego se le mira la actitud de rebeldía, de retar a la policía. Hermano, pues es que uno cree que está en México, allá en Centro, Sudamérica, en sus países. No, que aquí es diferente, hermano, usted sabe. Ok, entonces el muchachito mayor se mira a la rebeldía. No, pues qué, el policía le empieza a decir: háblale a tu papá, ¿de quién es este carro? No, ¿por qué? ¿Por qué quieres saber? ¿Qué? Se mira así, hermano. Sale el pastor y la esposa del pastor y se agarran mano a mano con los policías. Se agarraron mano a mano. Hermano, aquí que usted le ponga una mano encima a un policía, hermano, es grave. Pues ahí están ahorita presos. No sé cuánto tiempo les dieron, porque yo ya no le di seguimiento a qué pasó, pero están presos. Sí, no, pues, nomás supe eso, pero hasta ahí. Sí, lo que sí sé es que están presos, pero no sé cuánto tiempo les dieron. Lo que le quiero decir, cuando yo miré ese video, yo dije: me extraña que el pastor no sepa que aunque somos hijos de Dios, eso no nos da derecho a decir: no, pues Dios es mi rey, es mi señor, pues qué, la policía, que no, eso no nos da el derecho a eso. Dice Romanos 13:1: sométese toda persona a las autoridades superiores. Te leo otro pasaje, primera de Pedro 2. Te doy estos pasajes porque usted los debería de tener en su mente, en su corazón, sabiendo que lo que la Biblia habla referente a estos temas, hermano. Para si lo para el policía, no vaya a decir: yo soy hijo del rey, no me paro y siga manejando. No, tiene que entender que hay que someterse a las autoridades aquí, hermano. Primera de Pedro 2, hermano. Mire lo que dice, primera de Pedro 2:13. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sabe cuántos hombres insensatos blasfemaron el evangelio cuando miraron el video de ese pastor y su familia?
¿Y qué está diciendo Pedro? Sométete a las autoridades para que hagas callar la ignorancia de los insensatos. Hermano, recuérdese que el mundo nos está mirando con una lupa a usted y a mí, ¿sí o no? Así es. Entonces, Pedro dice sométanse, y luego dice el verso 17, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. En otras palabras, Pablo está hablando pues del sometimiento del cristiano a todas las autoridades. Pero si cualquier autoridad establecida por Dios nos ordena hacer algo contrario a Dios, no debemos de por qué obedecerlas. Ahí nuestra lealtad primaria es siempre a Dios. Amén, aleluya. Por ejemplo, hermanas, voy a hablar con las hermanas un poquito. Hermana, su esposo es la autoridad que Dios ha puesto. ¿Sí o no, hermanas? No mucho nos convence. Su esposo es la autoridad. Y la mujer debe de obedecerle a su esposo. Amén, hermanas. Amén. Pero escuchen bien, hermanos, y me incluyo yo con ustedes. La mujer debe de obedecerle al esposo siempre y cuando el esposo se someta a Dios. Ay, ahí sí las hermanas se gozaron. Hermanos, no los quiero echar a pelear, a nadie. Les estoy hablando la verdad de Dios, de la palabra. Hermana, si su esposo le mandara a hacer algo contrario a Dios, usted no debe por qué obedecerle al esposo. Su primer lealtad es para con Dios. ¿Ah? Un ejemplo, si el esposo le dijera, mi amor, como yo soy la autoridad de la casa, está haciendo mucho calor, vaya y tráigame unas mis caguamas. Que no creo que esas cosas ya pasen, hermano. ¿O sí? No. ¿Así pasan? Sí pasan, dice nuestra hermana Gris. Bueno, pues por si pasan se los digo, pues. Si el marido dijera, tráigame una mis caguamas, mi amor, porque me voy a entonar. Usted no tiene por qué hacer caso en ese sentido. Si el esposo le dijera, mi amor, es sábado, es viernes, vámonos al Golden Nugget. Lístese, me voy a poner mis botas tribales, vámonos para el Golden Nugget. Usted no tiene, hermana, por qué someterse. Usted no va a decir, ay, es que es mi esposo, es la autoridad de la casa. No, usted va a decir, es mi esposo y te respeto en todas las demás áreas, pero en esa área va contrario a Dios y mi primer lealtad y obediencia se la debo a Dios. Amén, aleluya. Y si tú me pides que haga algo de acuerdo a la voluntad de Dios, con todo gusto yo me someto a ti. Pero si me pides que haga algo que ofende a mi Dios que me ha salvado, mi primer lealtad es para Dios. Hermano, así tiene que ser. Amén. Ahora es en el área de las mujeres. En el área de los varones, pues puede ser también en los demás sentidos. Como por ejemplo, Pedro habla de los siervos que se sujeten a sus amos. Hermano, debemos de obedecerle a nuestros patrones en el trabajo, a nuestros manejadores, a nuestros supervisores, siempre y cuando no nos pidan hacer algo que ofenda a Dios. Ahora, le pongo ejemplos hasta mínimos, hermano, pero que importan. Me recuerdo cuando trabajé aquí en la carnicería de Kennewick, mi hermano quizás se acordará, llegó el día de Halloween y dijo el dueño de la carnicería, quiero que todos se pinten la cara. Unos de calabaza, otros de vampiro, otros de yo no sé qué. Y con mi hermano hablamos con el dueño y le dijimos, nosotros no vamos a pintar. No, no pasa nada, no es malo, ¿verdad? Dios no creo que se ofenda de eso. Le dijimos, no, disculpa, no nos vamos a pintar. Y dije, pues si me corre, que me corre. Pero cosas bien mínimas, hermano. Mire, usted se puede someter a su patrón, a su manejador, a su mayordomo, a su supervisor, en todo humanamente hablando, pero si le pidiera algo contrario a Dios, hermano, nuestra primera lealtad es hacia Dios. Amén, aleluya. Y a las autoridades también, hermano. Entonces ellos se someten, hermano, pero Pedro, regresémonos ahí. Pedro les dice, es necesario, estamos ahí en el verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Usted dice amén a eso, hermano? Amén, aleluya. ¿Cuánto creen que es necesario obedecer primero a Dios Amén, aleluya. antes que a los hombres? Amén. Si un pastor, también, porque para no escaparme yo, si un pastor, quien sea, le ordena algo y si va de acuerdo a Dios, allá usted si quiere hacer caso o no. Pero si un pastor habla algo solo porque cree que es pastor, contrario a Dios, si usted lo hace, no, usted no tiene por qué hacerle caso, ¿verdad? Porque es necesario obedecer primero a Dios. Dice el verso 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Jesús está vivo, hermanos. Amén, aleluya. Amén.
A quien vosotros matasteis colgándole en un madero, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Jesús es rey y es Señor y es Salvador, hermano. Dice el verso, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El perdón de pecados se encuentra en Jesús, hermano. Nadie más te lo puede dar, solamente Cristo. Él es rey, Él es Señor, Él es Salvador. Y Pedro les dice, Él les puede conceder arrepentimiento y perdón de pecados. Hermano, el perdón de pecados no te lo da otro hombre. Así es, amén. Y irle a confesarle las sinvergüenzadas a otro hombre, imagínese. Por favor, dijo tu hermano Chávez, pues sí, hermano, por favor, imagínese ir a confesarle nuestras sinvergüenzadas a otro hombre. Yo me pregunto si a veces se carcajearán esos hombres ya cuando están solos de lo que escuchan. Y le dicen, su penitencia es esto, queda perdonado. Hermano, el único que puede perdonar pecados es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él es el que puede conceder el perdón de pecados, hermano. Verso 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también ¿quién? El Espíritu Santo, El cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Escuche bien, hermano, escuche. Cuando usted predique, recuérdese algo, hay un testigo con usted que le ayuda, el Espíritu Santo. amén. Mire, usted predica el Evangelio. No trate de quitarse el cinto para decir que creas, hombre, obedece. Deje que el Espíritu de Dios trabaje. Así sea, amén. Yo a veces hablo con la persona y le digo, te voy a decir esto y que el Espíritu de Dios te convence. Así sea. ¿Sabe por qué? Porque a veces si yo trato de convencer con argumentos, no va a poder. Mire, por mucho que maquille su argumento usted y lo prepare bonito, a veces usted no va a poder convencer. Pero mire, cuando el Espíritu de Dios habla en el interior, el Espíritu de Dios convence. Así es, hermano. Mire, a mí me ha pasado, cuando el Espíritu de Dios me habla algo en mi interior, ahí se acaba el argumento, ahí se acaba la discusión. ¿Cómo contradecirlo a Él? ¿Cómo querer decirle algo diferente al Espíritu de Dios? Yo lo puedo contradecir a usted, usted me puede contradecir a mí, pero cuando el Espíritu de Dios nos habla en el interior, ahí se acaba la discusión, hermano. Pedro dice, nosotros somos testigos y el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Siempre que usted evangelice, usted no está solo. Usted va a predicar la verdad de Dios y el Espíritu Santo va a dar testimonio de esa verdad que usted predica. Amén. En el interior de las personas. Amén. Usted no trate de forzar a que a fuerzas acepten. Usted hable la verdad y deje que el Espíritu de Dios les convence en su corazón. Dice el verso 33, ya vamos a ir terminando, hermano. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió, un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué le iba a pasar a esa obra? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Aleluya, amén. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué sabio consejo de Gamaliel, ¿verdad? Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo, ¿no? Dice que Gamaliel era un doctor de la ley, respetado por todo el pueblo. Por eso es que Pablo, hermano, se sabía la ley al derecho y al revés. Su maestro fue Gamaliel. Dio un consejo sabio Gamaliel, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos están de acuerdo que fue sabio el consejo de Gamaliel? ¿Tú estás de acuerdo? Gloria a Dios, sí. ¿Gamaliel era un hombre bueno o malo? ¿Qué me dice usted? ¿Qué opinión le merece Gamaliel a usted? ¿Qué piensa usted de Gamaliel? Fue malo y Dios los oyó para dar palabras buenas. ¿Qué, hermano? Fue malo, pero dio un consejo bueno. Sí. ¿Sabe qué me da tristeza de Gamaliel? En lo personal yo le voy a decir que me da tristeza de él. Yo puedo mirar que era un hombre que amaba la palabra de Dios y dice que el pueblo lo respetaba. Y yo puedo mirar que tenía discernimiento y entendimiento, porque les dice, no se vayan a atrever, mejor déjenlos. Sabiamente les dice, mira, si estos hombres están solos, se va a desvanecer con el tiempo. Pero les dice, pero si Dios, quiere decir que Gamaliel hasta cierto punto decía, probablemente esto sea de Dios. No estaba 100% convencido, pero sí tenía en mente como decir, puede que sea de Dios. Y les dice, si es de Dios, no lo van a poder destruir esto y se van a ver ustedes luchando contra Dios mismo.
Hasta ahí todo va bien. Le digo lo que a mí me da tristeza de Gamaliel. Que Gamaliel es de esas personas que no está 100% en contra del cristianismo, pero tampoco se mete 100% con Dios. La Biblia no relata que Gamaliel terminó convirtiéndose a Cristo, hermano. Él se quedó en medio. Y eso es triste. Para mí es triste leer de un hombre con esa sabiduría y que no haya tomado la decisión. Hermano, yo le digo algo: Dios prefiere que estemos o en contra o a favor, hermano. Dios no quiere que un humano, quien sea, esté como entre sí y que no sea como decir, pues no me opongo tanto al cristianismo, pero tampoco me meto mucho con Dios. No, Dios dice, o estás en contra o estás en favor, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Y en Gamaliel yo miro a un hombre con sabiduría, con discernimiento, pero se queda ahí en medio, hermano. Porque tampoco dice que él dijo, no, pues yo creo que esto es de Dios y me voy a hacer discípulo de Jesucristo y me voy a unir a estos apóstoles y voy a predicar también lo que yo sé de la palabra de Dios. No, él se queda así en medio, hermano. Y eso a mí me da tristeza de un hombre como Gamaliel. Pero bueno, el consejo fue bueno. Pero mire lo que dice el verso 40 y ahora sí ya vamos terminando, hermano. Y convinieron con él, le hicieron caso, llamando a los apóstoles, ¿después de qué? Después de azotarlos. La primera vez no los azotaron, los amenazan y los dejan libres. Esta vez sí los azotan. Le digo algo. Le pregunto, ¿alguna vez usted, su papá, su mamá le dio su cinturonazo en la vida? A ver, ¿sí o no? Varias días. A mí sí. Y hermano, a veces con uno que le ponía a mi papá, se revolcaba en el suelo bien sabroso. Con uno. Escuche bien. En los tiempos de la Biblia, cuando alguien se le hallaba culpable de algo, aunque ellos no eran culpables, por envidia, la ley decía que le daban 40 azotes menos uno, 39 pues. Le daban 39 azotes a cada quien. O sea que la sangre chorreaba de la espalda. Porque con 39, ahora, no cree que los 39 azotes eran así como con cariño. No cree que eran con cariño, un hijo de pobrecito les va a doler, ¿verdad? Lo voy a tratar de azotar. No, eran 39 azotes bien dados. La sangre chorreaba. A estos dice que los azotan, a los 12, 39 azotes, hermano. Y después los amenazan que no, dice, y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, llore y llore, ¿verdad? Así dicen, iban llorando. ¿Cómo iban? Hermano, yo leo esto y me los imagino en la mente con una sonrisa en el rostro. Y Pedro, nos pegaron por amor a Cristo. Y el otro, sí, a mí también me pegaron, pero mira, gloria a Dios que fue por Cristo Jesús. Dice que iban gozosos, hermano. ¿Se da cuenta cómo los cristianos a veces estamos al revés que los del mundo? Pero para bien. ¿Cuántos de los que están aquí se hubieran gozado que le hubieran dado sus 39 barazos en la espalda? No, yo pregunto, ¿cuántos se hubieran gozado? Nomás conocen la pasión de Cristo, se me pegaron. Mire lo que le digo. Si a veces cuando uno va a evangelizar, con que le azoten la puerta en la cara, ya se desanimó. Ya se quiere ir triste para la casa uno. Ay, qué azotada de puerta me dio. Bien desanimada la persona. ¿Te imaginas 39 golpes en la espalda? Y estos hombres iban gozosos. Gloria a Dios. Porque su gozo no dependía de sus circunstancias, sino el gozo se los había dado Dios. Amén, aleluya. Eso es lo lindo de las cosas que Dios da, hermano. Eso es lo diferente, eso es lo sobrenatural de algunas cosas que Dios da, hermano, que no dependen de las circunstancias. A estos los golpean, era para que estuvieran llorando. Hermanos, salen gozosos de ahí. Porque ellos miraron que era un honor sufrir para Cristo. Termino con este ejemplo, póngase de pie. Termino con este ejemplo. En un lugar llamado Nepal, metieron a la cárcel a 7 personas. Ahora, te estoy hablando de un hecho real, no es una historia. Metieron a la cárcel a 7 personas. Un líder cristiano por haber bautizado a 6. A él lo metieron preso pues por bautizar a esos 6. Y a esos 6 por haberse bautizado. En total eran 7. Los metieron presos. Cuando la congregación del lugar se dio cuenta, ahora, pero vuelvo a repetir, estoy hablando de un hecho real. Cuando la congregación se dio cuenta de lo que había pasado, que estaban presos, dijeron, vamos a hacer oración por ellos. Yo aquí anoté incluso la oración que hicieron.
Cuando comenzaron a orar, hermano, en favor de estas 7 personas, los recién 6 convertidos y el líder cristiano, comenzaron en la oración a mencionar este tipo de palabras. Señor, por favor, te pedimos que los saques de prisión. Señor, por favor, te pedimos que los mantengas a salvo. Señor, por favor, te pedimos que no permitas que sean torturados. Señor, por favor, no permitas que los lastimen. Ahora, ¿era una buena oración o mala oración? ¿Estaba bien o estaba mal lo que estaban pidiendo? Yo creo que todos pediríamos eso también, ¿no? Que no los lastimen, que no los torturen, que los saquen presos. Pero había una ancianita ahí en ese grupo de oración, que mientras unos pedían eso, la ancianita comenzó a orar de esta forma, hermano. Señor, ¿por qué les concediste el privilegio de sufrir a ellos y no a nosotros? Escucha la oración de esta anciana. Señor, ¿por qué no nos diste a nosotros ese honor de sufrir por ti? Señor, ¿acaso no somos dignos de tal honor? Mientras leía, hermano, esta historia, dice que cuando el resto de los hermanos escucharon a esta anciana orar así, cambió su mentalidad. Y en lugar de querer evitar ya el sufrimiento, por medio de las palabras que esta mujer decía en oración, su mentalidad cambió y ahora ellos miraban el sufrimiento como un honor. O sea, sufrir por Cristo era un honor ya. Ya no era algo que tenían que evitar, sino más bien era un honor sufrir por Cristo, hermano. Ahora, estos hombres salen gozosos porque ellos entendieron que sufrir por Cristo Jesús era un honor, hermano. No digo que no les dolió físicamente, pero ellos dijeron, es un honor hacerlo por nuestro Salvador. Es un honor hacerlo por aquel que murió por nosotros. Hermano, ponte a pensar algo. A veces sufrimos por cualquier otra razón, hermano, y lo aguantamos, sí o no. ¿Te imaginas sufrir por Cristo? Yo digo que es un honor también, hermano. No digo que sea fácil, pero yo he sufrido en mi vida por malas decisiones y me he tenido que aguantar, hermano, el sufrimiento. Entonces creo que sufrir por Cristo sería un honor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque estamos sufriendo por aquel que murió por nosotros, hermano. Porque estamos sufriendo por aquel que sufrió, murió y entregó su vida por usted y por mí. Y no ha de haber mayor honor que sufrir por esa causa, mis amados. Aleluya, amén. Entonces, estos salen gozosos y siguieron predicando la palabra de Dios. Pongamos eso en nuestra mente, hermano. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano. Vamos a dejarle hasta aquí. Ahí desde